Existían hombres que se rompían, y estaban aquellos que encontraban su filo en el eco de la traición, porque hay momentos en los que las heridas gritan más fuerte cuando el mundo calla, cuando el silencio profundo llena las grietas de los corazones desgarrados. Imagina la vida de una reina destronada, susurrando secretos a una luna indiferente, mientras la noche se alarga en su oración silenciosa. Era un rey de silencios, un majestuoso enigma que prefería la profundidad del pensamiento al fragor de las palabras vacías. Como un lobo solitario que merodea en las sombras, sus intenciones permanecían ocultas tras una fachada impenetrable de calma. Y sin embargo, en ese mismo silencio, en esa quietud gélida, que para muchos parecería sumisión, bullía la chispa de un fuego latente, una furia contenida tan antigua y feroz como la propia naturaleza. Podrías pensar que la pasividad es sinónimo de debilidad. Te desafía a reconsiderar, a hurgar en la convicción de que a veces una mente que parece abnegada es en realidad una fortaleza en espera de su momento. Porque, ¿qué puede ser más peligroso que un hombre que no se enfurece a la ligera, uno que no deja que las emociones destiñan su visión, que entiende el poder de dejar que las tormentas se truenen fuera de su alcance antes de prever su propio día de justicia? Ella cometió el error fatal de asumir que su silencio era el presagio de una rendición, que su retirada paciente era en verdad la admisión de una pérdida definitiva. Pero no todos los reyes rugen en el fragor de la batalla. Algunos bordan las artimañas de su estrategia en el telar del tiempo, aguardando el tejido perfecto de las circunstancias. Y cuando llega el momento decisivo, cuando el verdugo se despliega con precisión despiadada, no hay lugar para el asombro. Piensa en aquellos momentos en que crees que la historia se escribe con ruido. Sin embargo, son los silencios los que profundizan las grietas, son las pausas entre las palabras las que esculpen los destinos. Este es el preámbulo de un alma que entendió que la venganza es un plato que mejor se sirve en un festín de silencio. Porque en el dominio de las sombras, el verdadero poder reside no en el estruendo de la batalla, sino en las sutilezas de una mente maestra, en la suma paciencia del cazador que sabe que el tiempo es en última instancia el mejor aliado. Ella pensó que su quietud era su misión, pero algunos reyes no rugen, esperan y después, con una frialdad calculada, borran todo rastro de derrota. Es ahí cuando entiendes que el eco de la traición no solo retumba más allá de las palabras gratas, sino que promete una metamorfosis, un renacimiento bajo la penumbra de los propios pasos. Porque el más grande acto de justicia comienza no cuando el mundo lo solicita, sino cuando el corazón hecho pedazos y vuelto oro decide que es hora de narrar su propia historia de resurgimiento. Grace sintió cómo el suelo que consideraba firme bajo sus pies se desmoronaba al enterarse de la traición familiar que se desplegaba como un pantomima cruel en su propia sala de estar. Frente a ella se alzaba Jessica, su nuera, exhibiendo una confianza insolente que solo intensificaba el doloroso golpe de la deslealtad. Las palabras que Jessica pronunciaba eran afiladas, ingeniosamente dirigidas a enfatizar que el hogar que Grace había construido meticulosamente con recuerdos y sacrificios ya no le pertenecía. Era como si cada palabra socavara las paredes de su antiguo refugio, dejando a Grace expuesta a una tormenta que nunca vio venir. En ese momento, Grace entendió que el amor no siempre se convierte en un escudo contra el mal, sino que puede ser transformado en un instrumento de manipulación por aquellos que deberían ser sus guardianes. La revelación de que había transferido involuntariamente sus bienes fue un puñal que se enterró profundamente en su confianza. La tristeza pronto se transformó en una determinación serena. Grace, con la mirada fija en los ojos de Jessica, juró en silencio, sabiendo que ahora necesitaba luchar no solo por recuperar lo que era suyo, sino por su propia dignidad y la memoria del vínculo que una vez tuvo con Matthew, su hijo. Sin embargo, la crudeza de la realidad no daba tregua. Frente a Grace se encontraba el espejo roto de una familia que se había deslizado hacia una codicia silenciosa. Este desenlace era irónicamente apropiado en su dramatismo. Una dama que, tras haber entregado su confianza y amor, se encontraba despojada por sus propios lazos sanguíneos. Todo se había tejido en su ausencia, una traición escondida bajo una fachada de familiaridad. Grace recordaba cada rincón de ese hogar, las risas compartidas con William, su fallecido esposo, el cálido resplandor de las noches invernales transcurridas frente a la chimenea.
Sin embargo, el eco de esas memorias se disolvía en el aire como el humo, corrupción y deslealtad, profanando lo que una vez fue sacrosanto. Se dio cuenta de que la lucha que enfrentaba ahora no era solo por cuatro paredes, sino por su propio valor y la justicia que su ser clama desde lo más profundo. En el revoltijo de las emociones, emergió otro coro. Sus propios pensamientos retumbaban en su mente, como una tormenta metafórica, registrando la extensión total de la conspiración. Era un himno de traición, pero también de obstinación renaciente. Como eco desesperado, el alma de Grace se aferraba a la única resolución posible: recomponer los fragmentos dispersos de su vida y forjar un camino hacia la vindicación. Porque en la pérdida de lo material también reside la oportunidad de reencarnar, de reinventar aquello que se creía imperturbable y eterno. Retirada al espacio que no reconocía del todo, Grace, sumida primero en la confusión y después en la claridad que sigue a la tormenta, comprendió que su batalla estaba apenas comenzando. Su desafío se había redefinido, y con él había cristalizado una determinación inquebrantable para enfrentar las injusticias y restaurar la dignidad robada. Sabía que la soledad podía ser un adversario, pero también tenía presente que esa misma soledad era la que había cavado trincheras de resiliencia en su alma. Este no era solo el fin de una relación familiar rota, sino una prueba de fuego que pondría a prueba sus límites personales. Lo que a otros les parecería el epílogo de una historia de traición no era más que un nuevo capítulo lleno de una voluntad acerada para erigir un tribunal en el que no solo se juzgarían las acciones de quienes la traicionaron, sino donde ella misma podría hallar la redención. Mientras Grace contemplaba su reflejo en la ventana, vio no solo su propio dolor, sino también la chispa de una justicia largamente olvidada. Era momento de transformar ese eco de traición en una sinfonía de fortaleza. La traición había marcado el comienzo de una nueva era, donde lo que había perdido no era únicamente material, sino la oportunidad de resurgir del polvo. La trama de su propia historia estaba en sus manos, y el nuevo hilo que planeaba tejer sería más fuerte que cualquier atadura del pasado. La soledad puede ser una carga pesada de llevar, especialmente cuando se siente como resultado de la traición de quienes más se ama. En el caso de Grace, sin embargo, la soledad se convirtió en un recurso. En lugar de dejarse consumir por el aislamiento, decidió canalizarlo para planificar su próximo movimiento. En su mente emergía el principio de que el conocimiento es poder. Supo que para enfrentar a sus traidores, necesitaba comprender la complejidad del engaño al que fue sometida. Y para eso necesitaba ayuda de alguien en quien realmente pudiera confiar. Teresa, su amiga de toda la vida, se convirtió en su confidente y aliada. En medio de una tarde lluviosa, una invitación a tomar té se transformó en una sesión clandestina de descubrimientos dolorosos pero necesarios. Era un entorno doméstico seguro, donde el crepitar de la lluvia en las ventanas proporcionaba un telón de fondo apropiado para la revelación de secretos oscuros. Grace, con voz temblorosa pero resuelta, relató a Teresa los acontecimientos recientes con un nivel de detalle escalofriante, como arrancando cada palabra desde lo más profundo de su alma herida. Teresa, una abogada con experiencia e inteligencia aguda, escuchó atentamente. Sabía que la traición de la que Grace hablaba no solo era moral, sino legalmente reprochable. Sin desmoronarse ni una pizca, Teresa se puso manos a la obra investigando cada documento y cada detalle que Grace logró recordar. Fue entonces cuando Teresa no solo se convirtió en su amiga, sino en su estratega legal. El descubrimiento vino como un golpe gélido y resuelto: un documento de transferencia que Grace estaba segura de no haber firmado conscientemente. Era prueba de que la estupidez de su hijo Matthew y la codicia cegadora de su nuera Jessica habían generado un fraude minucioso y despiadado. Teresa, con la integridad de una amiga que no retrocede ante la injusticia, sentó las bases de lo que pronto se convertiría en un contraataque implacable contra los maquinadores. En medio de estas revelaciones, Grace se encontró con una fortaleza inesperada. La confusión inicial dio paso a un fuego interno que requirió de toda la serenidad y el enfoque que pudiera reunir. Ya no era una simple víctima, era una mujer en misión. Con el respaldo de Teresa comenzó a planear el siguiente movimiento. La idea de la justicia comenzó a cristalizarse en su mente, no solo como una necesidad personal, sino como una posibilidad alcanzable. Las sesiones continuaron, y la lluvia afuera se convirtió en una metáfora de la limpieza del alma
y la purgación de las ilusiones pasadas. Juntas Grace y Teresa delinearon un plan. No se trataría de una venganza impulsada por el odio, sino de un reclamo moral fundado en la justicia. La estrategia implicaría revisiones meticulosas de los registros, audiencias legales y quizá el desmantelamiento completo del castillo de cartas construido por Jessica y Matthew. Es aquí donde muchos fallarían enfrentando un muro impuesto por la desesperación. Pero no Grace. Mientras otros en su situación podrían ahogarse en su propio sentido de traición, ella utilizó esos sentimientos como ladrillos para construir una nueva fundación más firme que antes. Teresa representaba la robustez de la ley, mientras que Grace era el testimonio vivo de la resistencia del espíritu humano. Este capítulo no cerró en eso, pues donde un timbre de teléfono rompió la paz de la tormenta y trajo noticias inesperadas, nuevas pruebas que confirmarían un esquema más amplio de fraude de propiedad. Este descubrimiento, por oscuro que fuese, fue un rayito de luz que confirmaba que Grace estaba en el camino correcto, no solo para ella, sino para otras posibles víctimas de esta red engañosa. En última instancia, así fue como un proyecto de mera sobrevivencia emocional y legal se transformó en un proyecto de reivindicación y justicia. Grace, empoderada por la claridad de su propósito, se preparó para lo que vendría, sabiendo que la ayuda de Teresa era solo el comienzo. El paso siguiente era uno de coraje destinado a reclamar no solo su dignidad, sino a restaurar el equilibrio de la justicia que había sido torpemente desequilibrado. En esta batalla se prometió que no se rendiría hasta que cada pieza de verdad fuera puesta al descubierto. Empapada en la nueva revelación, Grace se encontraba en un torbellino de emociones. La traición que había sufrido no era una simple cuestión de bienes materiales, sino que iba al corazón de lo más sagrado, la confianza familiar. Con cada documento revisado junto a Teresa, las verdades ocultas comenzaban a salir a la superficie como un collar de perlas que se rompe y deja caer a cada una de ellas desenrollándose hasta revelar su extensión verdadera. El manto de fraude se extendía más allá de los muros de su hogar, infiltrándose en cada esquina del vecindario tranquilo, donde una vez pensó haber encontrado un refugio seguro. La realidad comenzaba a tomar forma con claridad escalofriante. Grace no era la única víctima, sino que estaba entrelazada en una red más amplia de manipulación y avaricia. Estas revelaciones azotaron su alma como una tormenta invernal, con ráfagas de ira que se mezclaban con una determinación feroz para hacerle frente al despojo inmoral al que ella y sus vecinos estaban siendo sometidos. Caminando por un campo minado de engaños, Grace no solo miraba por ella, sino que sentía el peso de la responsabilidad hacia aquellos que, como ella, podrían ser atrapados desprevenidos por las garras insaciables de la traición. A medida que se desenredaban las complejidades del fraude inmobiliario, el esquema se revelaba tortuosamente elaborado, arrancando lentamente la ilusión de seguridad de cada hogar implicado. La mentira había permeado el vecindario como un veneno, uniendo a las víctimas en un mutuo pero doloroso entendimiento de vulnerabilidad compartida. Cada nueva pieza de evidencia presentaba un teatro del absurdo, donde los lazos de sangre y vecindad eran desechables para aquellos que buscaban ganar a cualquier precio. En la búsqueda de justicia, algo en Grace había cambiado irrevocablemente. La mujer que solía ver sus mañanas con las ilusiones simples de la jubilación, amante de la jardinería y de las pequeñas charlas con su difunto marido, ahora miraba a un futuro incierto con ojos renovados y un espíritu indomable. Este renacer, este redescubrimiento de una fortaleza que nunca supo que poseía, preparaba el terreno para que no solo ella, sino toda la comunidad, comenzara a recobrar sus vidas y sus dignidades arrebatadas. La injusticia inherente a sus circunstancias era el ancla que la conectaría con los demás debido a un nodoso edredón de malas intenciones que había sido tejido en secreto, casi imperceptible a simple vista. Ahora Grace tenía con qué cortar cada hebra de esa tela engañosa. Era innegable la urgencia de trazar un plan, un esquema de venganza, que aunque pareciese personal, era en esencia un acto de reivindicación colectiva. Con la meticulosidad de un cirujano, Teresa guiaba a Grace a través de las sombras dudosas de los registros financieros, firmemente decidida a no permitir que sus voces fueran silenciadas por más tiempo. Mientras tanto, Grace se adentraba más y más en el intricado proceso de recopilar aliados en el improbable campo de batalla en el que su vida diaria se había convertido.
No había espacio aquí para el temor ni para la duda, solo había huesos y músculos tensos listos para la lucha que se avecinaba. En esas horas solitarias de la noche, mientras la luna marcaba pautas de sombras en el piso de su temporal alojamiento, Grace planeaba con audacia, recreaba en su mente las conversaciones interceptadas, los gestos dubitativos de aquellos que antaño miró con ojos llenos de confianza. Evaluaba los movimientos a tomar como una precisa partida de ajedrez en la que había competido para no perder su propia vida como pieza del tablero. En esta travesía, supo que vería caras conocidas que apoyaban las acciones de los culpables. Sabía que para preparar el terreno de un desentierro total de la verdad, debía actuar más allá de la esfera humana de la transparencia, para penetrar en regiones donde la moralidad había sido enterrada bajo capas de fingimiento. En el trajín de estos descubrimientos también había una semilla de esperanza que comenzaba a germinar. El eco de unión que ahora vibraba entre sus vecinos despertados todos por un deseo compartido de justicia, tejía por casualidad el verdadero significado de comunidad que se había escapado de sus dedos durante demasiado tiempo. Grace sabía que su camino sería complicado, que el traspaso de teorías a pruebas tangibles requería más que buena voluntad y sueños. Era un riesgo calculado pero necesario, donde el fracaso no era una opción. Sus pasos serían delicados, pero incisivos, cada movimiento una porción de claridad extrapolada de la niebla de intenciones que al margen de la justicia habían estado tramando en su contra. Y así avanzaba con cada paso más hacia el interior del laberinto, armada, no solo con las herramientas de la ley, sino con un inmutable sentido del deber hacia aquellos que dependían de su valentía silenciosa para llevar esta historia a su merecido desenlace. Grace avanzaba como un susurro en la tormenta, consciente de que cada paso debía ser medido y cauteloso. Mientras se preparaba para la misión más decisiva de su vida, el concepto de confianza adquiría un nuevo significado. Ahora se extendía más allá de las alianzas familiares, arraigándose en un propósito mayor: la justicia. Los documentos legales se convertían en su escudo y las estrategias legales, las espadas con las que combatiría. El dispositivo de grabación escondido en su pulsera era su testigo mudo, una promesa silenciosa de que la verdad se abriría camino a través de la oscuridad. Colaborando con el FBI, Grace sentía el peso de su elección, un acto que fusionaba temor y valentía en un solo latido. En el principio la pulsera había representado un simple accesorio, pero ahora contenía la llave para desmantelar una red de engaños cuidadosamente tejida. A medida que se aproximaba a su antigua casa, cada ladrillo parecía gritar traición, cada sombra recordar su destierro. La ansiedad se mezclaba con una resolución feroz, como una tormenta controlada que menstruaba su camino. Sabía que los ojos que una vez miraron con amor, ahora podrían convertirse en herramientas de destrucción, pero su decisión era incorruptible. Cada palabra que registraría, cada imagen capturada, se convertiría en un golpe contra el entramado de mentiras de aquellos que habían camuflado su veneno bajo una fachada de amor. El ciclo de traición y conspiración familiar la había dejado marcada, pero también la endureció con la fragilidad transformada en acero. El espectáculo de falsedades de su hijo y su esposa era una melodía distorsionada en el fondo, un recordatorio constante de que incluso la piel más cercana puede ocultar al enemigo más vil. A través de este sufrimiento, Grace había aprendido la sutil danza entre la confianza y la susceptibilidad, educándose en las artes oscuras de la manipulación para desactivarlas desde sus entrañas. Cruzaba el umbral del hogar que ya no era hogar, ahora un escenario preparado para la revelación. Paseando entre habitaciones rebosantes de recuerdos profanados, mantenía la calma que exigía la misión. Conversaciones tomada en la cocina, escondida en la tranquila noche. En cada intercambio cordial, en cada mirada casual a su wrist, Grace recordaba el templo de justicia que erigía piedra por piedra. La fuerza motriz de su dolor se convertía en una verdad incontrovertible, en marcha firme hacia la luz. Los rostros familiares se transformaban en máscaras de falsedad, y las sutilezas de sus actos reflejaban una paranoia cuidadosamente enmascarada. La comprensión que una vez construyó su mundo se había fragmentado en pedazos de resistencia y duda. Para una mujer que había confiado más allá de la razón, cada grabación contenida en su pulsera resonaba con la música amarga del engaño deshecho. Los detalles cotidianos se entretejían en un tapiz de pruebas
que revelaba la podredumbre oculta debajo de la fachada de normalidad. A pesar de sentirse cautelosamente expuesta entre un pasado de traiciones y un futuro por redimir sus manos, temblaban con la precisión de la justicia futura. Sabía que debía interpretar su papel con maestría, un performance en el teatro del desengaño, pero la misión era clara: recopilar, documentar y entregar el castillo de cartas al público de la ley. Mientras hacía los arreglos para salir de la tortuosa guarida de sus traidores, la realidad de la soledad la abrazaba con manos heladas. Sin embargo, dentro de esa fría oscuridad, una llama pequeña y persistentemente cálida mantenía su espíritu intacto. A pesar de todo, sabía que la sombra que proyecta una verdad incómoda tiene la capacidad de iluminar la senda más oscura. Con cada paso calculador se acercaba más a cumplir su destino de restaurar el equilibrio al mundo desordenado que sus seres queridos habían fracturado. En su marcha silenciosa, Grace era la fuerza invisible de la ley y el inquebrantable espíritu de la verdad, y su travesía era el vehículo de cambio que nadie anticipó. Esta mujer, alguna vez despojada de todo, ahora caminaba con el viento de la transformación a su favor, en un pasado rescatado, haciendo resonar verdades y renovando su voz perdida. En un mundo donde las máscaras y la verdad se entrelazan peligrosamente, Grace se encuentra en medio de una confrontación que redefine los lazos familiares y la traición. Observando a aquellos a quienes una vez amó mientras perfila la necesidad de justicia, el ambiente a su alrededor parece electrificado, como una tormenta a punto de desatar toda su intensidad. Los rostros conocidos de los Davis, ahora convertidos en enemigos formales, se deforman en sombras de personas que deberías poder confiar. Los murmullos que llenan el aire se convierten en confesiones involuntarias registradas meticulosamente por el dispositivo escondido en su sencilla pulsera. En una maniobra valiente y calculada, mueve las piezas en el tablero de un juego, donde el premio es la restauración de su dignidad, y el precio, la entrega de lo que una vez fue su familia a la fría justicia de la ley. Los diálogos intrincados que capta son reveladores, pintando un cuadro detallado de una red de mentiras e intriga. Se sumerge en el papel de observadora invisible, una sombra entre figuras que blanden instrumentos de traición, como si fueran herramientas del día a día. Los minutos pasan pesados y aguados, cada uno como un interminable río de ansiedad, y el sonido de su corazón retumba como tambores de guerra en sus oídos. Sin embargo, Grace no está sola en esto. Bien instruida y en constante comunicación con aquellos que representan el brazo de la ley, la narrativa se pliega a su favor. Las autoridades son alertadas con la precisión de un relojero, interceptando tiempo y justicia, mientras irrumpen en la habitación, poniendo fin al reinado de los Davis en un torbellino de sincronización perfecta. La tensión, que hasta entonces había sido una cuerda a punto de romperse, finalmente encuentra su liberación en el eco de esposas cerrándose. Robert y Brenda Davis, anteriormente figuras de poder, en una estructura de engaño, son ahora prisioneros de sus propios errores, enfrentándose al peso de las pruebas que Grace había compilado tan meticulosamente. La escena es tanto una conclusión como una blasfemia. Terminar con un reinado de deshonestidad y despojo, marcando un punto de inflexión donde la justicia finalmente equilibra la balanza. Esta narrativa refleja vívidamente cómo aquellos que están decididos a redefinir su propia vida a menudo deben atravesar pantanos de decepción y engaños. Mientras que la justicia legal toma su curso, el journey emocional de Grace está lejos de llegar a su conclusión. Ella camina fuerte ante la realidad demoledora que estos momentos de verdad solo son el principio. Como alguien lanzado fuera de una tormenta emocional, emerge no como náufraga, sino como navegante de su propio destino. Este episodio en particular no celebra tanto la caída de los culpables, sino la resistencia de quien en un principio parecía un objetivo fácil. Para Grace, la epifanía no viene simplemente del hecho de ver a los culpables detenidos, es su propia capacidad para mantener su integridad, su independencia emocional, mientras navega por la complejidad humana que se despliega a su alrededor. Es una lección grabada para cualquiera que haya sentido alguna vez que el mundo a su alrededor se derrumbaba en una tormenta de hipocresía y traición. Este es un recordatorio de que incluso las sombras más oscuras proyectadas por la deshonestidad pueden ser desterradas por una luz determinada, el coraje de alzar la voz en medio de una sinfonía de silencios cómplices. La verdadera revelación
El verdadero triunfo yace en la capacidad de capturar lo intangible, el hilo sutil de una vida arrebatada, y tejer a partir de ella una narrativa donde la verdad encuentra su sitio desgarrando el velo del engaño que durante tanto tiempo cubrió la realidad. Grace, con sus pruebas en mano, se convierte en la personificación de la justicia. Una justicia que no demanda venganza, sino que busca restaurar el orden natural de las cosas. Así, el crepúsculo del enfrentamiento deja paso al alba de nuevas posibilidades, donde cada paso es una afirmación de su fuerza interior, un testamento al increíble viaje que ha emprendido. Su historia sirve como faro, iluminando el camino de aquellos todavía atrapados en las sombras, demostrando que con valentía y determinación se puede desafiar la misma raíz del engaño y emerger no solo intacto, sino revitalizado con la capacidad de influir en el cambio, no solo en su propia vida, sino también en su comunidad. La revelación de que Matthew sabía al menos en parte del complot en su contra desgarró a Grace con una ferocidad inesperada. Allí estaba su propio hijo, un chico que ella había criado con amor y dedicación, y quien siempre era considerado su mayor esperanza. La noticia cayó como una losa sobre su corazón ya maltrecho. Era una traición que se sumaba a un sinfín de traiciones previas, pero esta, más que ninguna, era la que más dolía, la que llegaba directo a la médula de su ser. Mientras Grace asimilaba esta dolorosa realidad, cada recuerdo feliz que tenía de él comenzó a mancharse con la sombra del engaño. Imagina enterarte de que alguien a quien considerabas inquebrantablemente leal, alguien que debía protegerte, había estado involucrado en el complot que amenazó con destrozar tu vida. El sentimiento era devastador y perturbaba su paz mental de formas inimaginables. Ella se preguntaba cómo fue que él pudo haber sido arrastrado a esta red de engaños y mentiras, y por qué no había visto señales, por qué su instinto maternal no la había alertado. La ira y la desilusión burbujearon dentro de ella, mezcladas con el deseo desesperado de comprender cómo Matthew se dejó enredar en esta maraña venenosa. A pesar de su dolor, había una parte de ella que quería creer que aún había bondad en su hijo, que quizá fue manipulado, quizás confundido. La realidad de que hubo un plan potencial incluso para atentar contra su vida era algo que sacudía sus cimientos emocionales. En su mente, el amor por Matthew chocaba con la necesidad de justicia y seguridad. Grace, en su lucha interna, veía la imagen de Matthew en sus días de infancia, su rostro lleno de sueños y promesas, y se preguntaba en qué momento el camino había cambiado tanto. Esta revelación impulsó una serie de preguntas profundas y desgarradoras, cuestionando todo lo que alguna vez creyó cierto sobre su relación con él. Cada pieza del rompecabezas emocional parecía estar repleta de espinas, hiriendo profundamente al intentar ser reconstruida. Pero Grace sabía que no podía permitirse el lujo de sumirse en la autocompasión. Había una lucha mayor que librar, una batalla por su futuro y el de todos aquellos afectados por el fraude, el engaño y la codicia. En medio de su dolor era imperativo encontrar no solo respuestas, sino también el camino hacia adelante. La resiliencia que había mostrado hasta este momento era su brújula guiándola por las aguas traicioneras de las emociones humanas encontradas. Sin que ella lo supiera completamente, su dolor también se convirtió en un faro de fortaleza para aquellos que la rodeaban. Su perseverancia y determinación para enfrentar estas nuevas complicaciones inspiraron a otros en su comunidad a reflexionar sobre sus propias vidas y relaciones. De alguna manera, incluso cuando el mundo parecía desmoronarse a su alrededor, Grace lograba infundir esperanza y motivación a aquellos que veían su lucha. Mientras seguía lidiando con la complejidad de sus emociones respecto a Matthew, su enfoque se dirigió hacia la búsqueda de la verdad. Su deseo de encontrar justicia legal para aquellos culpables y la sanación para ella misma y su relación con Matthew no se podían detener. A través de un proceso lento y doloroso de confrontación interna y externa, Grace comenzó a ver la posibilidad de reconstruir su vida de una manera que honrara tanto su dolor como su fortaleza. En la oscuridad que parecía envolver la relación con su hijo, alguna vez tan luminosa, también había destellos de esperanza. El amor, aunque herido, sigue siendo amor, y la intuición de Grace le decía que más allá de la traición podría haber un camino hacia la redención y la reconciliación. Sin embargo, era un camino que requería tiempo, paciencia y quizá un perdón que parecía inalcanzable en ese momento de intenso dolor.
Esta batalla interna que Grace enfrentaba también reflejaba la lucha más amplia que muchas personas afrontan cuando se enfrentan a la traición y el daño infligido por aquellos que más aman. Su historia, aunque profundamente personal, era un espejo para otros, una narrativa poderosa de cómo incluso en los momentos más oscuros se puede encontrar una vía para sanar, para levantarse y finalmente para encontrar un nuevo amanecer. El encuentro entre Grace y Matthew en el centro de detención marcaría una de las confrontaciones más desgarradoras de sus vidas. Desde el principio, el aire entre ellos estaba cargado no solo con las palabras que necesitaban decirse, sino con ese silencio profundo que solo el dolor compartido puede crear. Matthew, sentado en una silla metálica que parecía demasiado fría, incluso para este entorno, dejó que sus hombros cayeran bajo el peso de su arrepentimiento. Grace, por otro lado, mantuvo su postura recta tranquila, mientras un remolino de emociones se agitaba bajo su piel. El comportamiento de Matthew era un complejo reflejo de contrición y vergüenza. Comprendía plenamente la magnitud de lo que había sucedido. Su participación, aunque pasiva, había sido una afrenta directa a su madre. Sus palabras brotaron quebradas, impulsadas por la desesperación de ser comprendido y tal vez perdonado. Admitió su manipulación bajo la influencia de Jessica y el resto de la familia. Admitió sus errores, con una sinceridad que solo un hijo asustado puede mostrar a la mujer que le enseñó a caminar, a hablar y a ser. Grace escuchó con una mezcla de escepticismo y amor resignado, consciente de que la maternidad infinita no significa aceptar todo tipo de deslealtad. En su corazón la batalla era feroz. Podía ver al niño que amaba aún presente en esos ojos, el mismo que había corrido hacia ella con las manos abiertas pidiendo un abrazo. Sin embargo, también estaba el hombre que había sido lo suficientemente débil como para permitir que el engaño floreciera a su alrededor. Era en parte responsable del dolor que ella había sentido, y eso no se desvanecería simplemente con palabras. A medida que él continuaba hablando de la confusión y de la presión que había sentido, la verdad de su manipulación se volvía evidente. Pero más que eso, Grace veía que su hijo, a pesar de todo, estaba buscando un camino de retorno. No era la acción de alguien que solo buscaba redimirse por obligación. En cambio, parecía real, tangible, una grieta en la puerta que ella había cerrado con fuerza tras el descubrimiento de su traición. Sin embargo, el perdón no es una moneda de cambio simple. No es algo que pueda regalarse como si no tuviera un peso inmenso ni consecuencias inevitables. Mientras la discusión avanzaba, se hizo claro que el deseo de reconciliación de Matthew no era solo un capricho. Grace se enfrentaba a su propio dilema moral: si extender la fuerza de su amor para abarcar la redención de su hijo, o si dejar que el curso legal y moral siguiera su camino independiente de sus deseos personales. La traición había dejado cicatrices profundas, pero el amor, incluso cuando está herido, rara vez muere sin antes luchar. La decisión que le esperaba no era solamente un acto de perdón, sino un acto de reconstrucción, una redefinición de la confianza pasada bajo las nuevas realidades. Mientras se desvanecía el eco de sus palabras en las paredes del centro de detención, había una clara comprensión de que este no era el final del camino. Era el comienzo de un proceso complejo que necesitaría tiempo, paciencia y un entendimiento profundo de cada uno. Las disculpas de Matthew eran un primer paso, pero el camino hacia una relación reparada sería largo y plagado de desafíos. Grace sabía que cualquier decisión que tomara tendría sus resistencias internas, pero también una potencial transformación que bien valdría la pena explorar. Con cada respiración que compartieron en aquel espacio confinado, surgió una sensación en el aire, una ligera apertura hacia la posibilidad de que el amor y el arrepentimiento pudieran coexistir, siempre que ambos estuvieran dispuestos a luchar por ello. En sus miradas se encontraba una promesa sin palabras, una oportunidad para hallar dentro del caos una parte de sus vidas que podría volver a ser genuina. Al girar para salir de la sala, Grace sintió el peso más ligero del futuro, un futuro que, aunque incierto, podía empezar a sanar las grietas de sus corazones divididos. Grace estaba en el centro del huracán emocional que su familia había desencadenado y se vio forzada a navegar por las turbulentas aguas del sistema legal. La sala del tribunal, con su aire ceremoniosamente frío, había sido un lugar donde las esperanzas y las decepciones de su vida reciente se exacerbaban.
Allí enfrentó las verdades crudas que se desplegaban como un manto gris, ante sus ojos cada sentencia, resonando como el eco de cada traición sufrida. Jessica, la nuera que una vez consideró parte del tejido de su hogar, y Robert, el socio culpable, fueron juzgados con el peso de sus infamias bien documentadas. Sus rostros permanecían impasibles, rostros que alguna vez irradiaron falsos afectos y promesas rotas. El juez dictaminó que sus acciones no solo fueron inmorales, sino ilegales, y así las condenas cayeron sin compasión. Sin embargo, en este escenario de justicia, la figura de Matthew, su hijo sumido en su desesperación culpable, logró perturbar su sentido de cumplimiento. La condena a Matthew fue menor, reflejando su papel secundario involuntario, pero eso no aligeró el peso que oprimía el corazón de Grace. Madre e hijo permanecían atrapados en un ciclo de amor y desilusión, donde el vínculo fundamental aún palpitaba bajo el polvo de las transgresiones. Mientras aquellos que una vez le juraron lealtad atravesaban las puertas del recinto para cumplir sus condenas, la sensación extraña de justicia solo era equiparada por el vacío interno que no lograba abandonar a Grace. El precio de esta justicia legal se tornó evidente, revelando que las cicatrices del alma son las más difíciles de curar. Enfrentar el dolor de saber que su hijo había sucumbido a las maquinaciones familiares se sentía como perder una parte irreparable de su propia historia. Sin embargo, en los momentos más aciagos, la capacidad humana de crecer y evolucionar no puede ser subestimada. Este drama familiar, revestido de ambiciones personales y codicia, logró despertar en Grace una comprensión más tangible de su propia resiliencia. En el tumulto del remordimiento y la redención, comenzó a percibir que la verdadera justicia no consistía solo en las condenas impuestas, sino también en su capacidad para reconstruir su propia vida a partir de las ruinas del engaño. Esa reconstrucción implicaba aprender a redefinir la confianza, la cual había sido tan traicioneramente desplazada. Y así, mientras los titulares del juicio se desvanecían de las noticias locales para Grace, el camino hacia adelante implicaba reescribir un futuro firme y seguro. Esta dicotomía entre justicia y dolor era ahora su realidad, y la aceptación de este hecho se convirtió en su aliado más íntimo. Mientras la tormenta legal amainaba, la reconstrucción comenzaba. Grace se enfrentó con renovada fuerza a la tarea monumental de amar nuevamente, aunque esta vez con los ojos bien abiertos y el corazón resguardado. La comunidad, una vez distante, comenzó a gravitar hacia ella, reconociendo en su lucha un relato de valentía que muchos encontraron inspirador. En este crisol de experiencias, Grace cultivó un sentido de determinación inquebrantable para transformar su dolor en un catalizador de cambio. Con la certeza de que su legado residía más allá de las protegidas paredes de su hogar, comenzó a imaginar cómo su historia podía servir de advertencia y esperanza para otros. El proceso que inició no solo fue de perdón y crecimiento personal, sino uno que trascendía lo individual para tocar vidas en su comunidad. Este renacimiento personal le otorgaba una fortaleza serena, transformando el dolor y la decepción en un faro de aprendizaje y enseñanza. Al mirar más allá del horizonte de su propia vida, se posicionaba como una defensora de aquellos que, como ella, enfrentaron dudas familiares devastadoras. Su voz se convirtió en un testimonio viviente de que incluso en el caos más oscuro es posible encontrar una luz que guíe de regreso a la paz interior. Así pues, cada paso que daba en su proceso de sanación reforzaba una verdad fundamental. La verdadera victoria es aquella en la que uno se permite volver a confiar, amar y latir al ritmo de una vida reconstruida, con los aprendizajes del pasado como aliados y no como sombras. En este nuevo amanecer, el tejido de su familia podría haber cambiado, pero su espíritu permanecía indomable, un símbolo de perseverancia ante la adversidad más feroz. Grace había superado tormentas que hubieran doblegado el espíritu de muchos, pero su regreso a casa marcaba solo el comienzo de otra odisea. Al cruzar el umbral de su hogar restaurado, una mezcla de emociones la embargó. La casa, símbolo de traición y dolor, debía transformarse en un refugio de esperanza y renacimiento. Sin embargo, más allá de las paredes y las ventanas recién instaladas, un vacío resonaba profundamente, ausente de las voces familiares y las risas compartidas que una vez habitaron esos espacios. La ayuda se presentó en formas inesperadas. Teresa, su amiga fiel, se convirtió en un pilar inquebrantable de apoyo,
mientras que los vecinos testigos del calvario de Grace ofrecieron sus manos y corazones para ayudarla a reconstruir lo que había sido destruido. En su determinación se había consolidado una comunidad unida por el deseo de reparar no solo una casa, sino también una red de relaciones quebradas por la avaricia y el egoísmo. Mientras pintaban paredes y plantaban flores en el jardín, Grace reflexionaba sobre lo que significaba realmente un hogar. No era solo un techo sobre su cabeza, sino un santuario donde la confianza y el amor podían florecer sin amenazas ni desconfianzas. El verdadero reto consistía en llenar ese espacio físico y emocional, ya no con los objetos familiares que habían sido sus posesiones, sino con nuevos recuerdos, experiencias y una conexión más profunda con quienes la rodeaban. En el proceso de reconstrucción, Grace descubrió el poder transformador del perdón y la comunidad. Las cenas compartidas con sus vecinos se convirtieron en rituales de sanación. Los consejos de Teresa, en noches insomnes, calmaban su mente inquieta, y las risas de los niños, jugando en su jardín renacido, le recordaban que la alegría, aún, podía brotar de la tierra estéril del sufrimiento. El hogar se transformó en un faro para la comunidad, un punto de reunión para aquellos que necesitaban apoyo y un lugar seguro donde sus historias eran escuchadas y valoradas. El jardín trasero, una vez desolado ahora, florecía con vegetales y flores nutriendo tanto el cuerpo como el alma de quienes se detenían allí. En esa pequeña parcela de tierra, Grace encontró un sentido renovado de propósito y plenitud, tocando vidas de maneras que jamás había imaginado. Durante sus reflexiones, Grace entendió que la verdadera familia no siempre compartía lazos de sangre, sino una conexión emocional y un compromiso hacia el bien común. En este acto de reconstruir su hogar como base de amor y esperanza, se forjó una nueva definición de lo que significaba pertenencia y seguridad. Los eventos recientes habían dejado heridas, pero también habían abierto las puertas a nuevas y valiosas conexiones. A medida que las estaciones cambiaban, también lo hacía el corazón de Grace. La llegada de la primavera trajo consigo la promesa de nuevos comienzos, y el murmullo de la vida que renacía la animaba a seguir adelante, a superar las sombras del pasado y a construir sobre ellas un futuro más luminoso. En su corazón las lecciones aprendidas se habían convertido en sus cimientos más fuertes. La comunidad formada por aquellos que habían presenciado y apoyado su viaje se convirtió en una extensión de su propia familia. Y en ese entrelazamiento de historias y destinos, Grace encontró una paz duradera, una comprensión de que los retos superados juntos eran la argamasa que cimentaba el futuro. Su hogar, transformado en un lugar de unión y fortaleza, había renacido reflejando el resurgir de su espíritu invencible. Y así en cada piedra, colocada en cada flor plantada y en cada sonrisa compartida, Grace halló un sentido renovado de hogar, uno que ya no se definía únicamente por paredes y techos, sino por la resistencia indomable del amor, la comunidad y la puitá, capacidad humana para sanar y crear de nuevo a partir de las cenizas. Mientras avanzaba en sus nuevos proyectos, Grace experimentó una transformación interna que la consolidó aún más como un pilar de la comunidad. Su deseo de crear un fondo de apoyo para víctimas de abuso financiero no era solo un acto de justicia, sino también una catarsis, un modo de perpetuar su resiliencia y de prevenir que otros pasaran por el mismo infierno que ella había atravesado. A través de intensas jornadas de trabajo, reuniones y debates junto a Teresa, Grace plasmó en acciones concretas ese deseo de cambio que tanto ansiaba ver en el mundo. La gente comenzó a notar sus esfuerzos, lo que le otorgó a Grace un renovado sentido de propósito. Los días pasados eran duros recordatorios de lo que había perdido, pero también de lo que podía construir desde cero. Cada paso en la creación de la organización no solo beneficiaba a otros, sino que la sanaba de maneras profundas y silenciosas. Aprendió a lidiar con sus cicatrices interiores, no negándolas, sino más bien llevándolas como insignias de batalla, emblemas de su fortaleza personal. Al colaborar estrechamente con los abogados y profesionales del sector, Grace descubrió que su historia resonaba en muchos corazones. Personas de todas partes la contactaban para compartir sus dolorosas experiencias de abusos similares. A través de estas conexiones, cada encuentro le recordaba que en la unidad y la solidaridad surgía siempre una fuerza que trascendía el dolor individual. No importaban las diferencias.
Cada historia enriquecía el tejido de apoyo y empatía que intentaba tejer. La ceremonia de lanzamiento del Fondo de Apoyo, un evento que había planeado diligentemente con Teresa, representó un ápice en su vida. A medida que se acercaba el día, pudo sentir una mezcla de nerviosismo y anticipación. Fue un evento sencillo pero significativo, cuidadosamente diseñado para celebrar la superación y resistencia de las víctimas de fraude financiero. Grace preparó un discurso conmovedor, en el que destacó la importancia del apoyo comunitario y la valentía individual para enfrentar lo indeseado. El día de la ceremonia, el público abarrotó el pequeño auditorio. Vecinos, amigos y desconocidos por igual se congregaron para ser testigos del nacimiento simbólico de un refugio para los vulnerables. Al tomar el micrófono, la voz de Grace resonó serena pero segura, llevando el peso de su experiencia hasta la última fila. Estamos aquí hoy no solo para lanzar un fondo, comenzó, sino para encender una luz que guíe a aquellos perdidos en la oscuridad del abuso y la traición. Juntos, podemos transformar el dolor en progreso y el sufrimiento en un futuro esperanzador. Sus palabras conmovieron al público, suscitando no solo aplausos, sino también lágrimas. En ese momento, Grace dejó de ser solo una sobreviviente. Se convirtió en una arquitecta del cambio. El apoyo de la comunidad se manifestó de múltiples formas: expresiones de cariño, ofertas de voluntariado y compromisos de donaciones. Muchos se acercaron a compartir sus historias y agradecerle por darles una voz cuando se sentían más callados. Con cada interacción, Grace percibía un eco más grande, una sinfonía de voces que se alzaban juntas. La experiencia de la ceremonia reafirmó para Grace que el viaje de sanación no es un simple retorno al pasado, ni una negación del mismo, sino un renacimiento a nuevas posibilidades. El agradecimiento genuino del público nutría su espíritu, infundiendo una renovada confianza en la humanidad y el poder de la redención. Era ese mismo agradecimiento que planeaba reflejar una y otra vez en su compromiso incansable para lograr un cambio real. En su trayecto de regreso a casa, Grace se sumergió en sus pensamientos, disfrutando del sosiego que acarreaba el cumplimiento de un sueño largamente acariciado. Con cada paso reafirmaba que su historia no terminaría con las sombras del engaño, sino que emergería brillante como un faro de fuerza inquebrantable. Las cicatrices de su alma eran ahora marcas de belleza y lecciones sobre la importancia de mantener la esperanza. Grace sabía que quedaba mucho por hacer, que el desafío no había terminado. La institución que ayudó a crear sería solo el inicio de un legado destinado a crecer, a evolucionar. Era una danza entre el pasado y el presente, donde el reconocimiento de su dolor era esculpido en la pureza del mañana. Y así, mientras en el horizonte empezaba a despuntar el alba, Grace reafirmó su compromiso de vivir fiel a una verdad inmutable. Aunque la vida puede derrumbar paredes, también provee los ladrillos con los que reconstruir sueños. A medida que el sol se alzaba en un cielo despejado, iluminando el camino con nuevas promesas, Grace se preparaba para enfrentar los desafíos que la esperaban. Con la ceremonia de lanzamiento del Fondo de Apoyo para Víctimas de Abuso Financiero, reafirmó que su vida ahora tenía un nuevo propósito. Ser una voz para los silenciados, un refugio para los desamparados, le daba un sentido renovado de dirección. Con su amiga Teresa a su lado, se dispusieron a convertir el trauma en esperanza, transformando el dolor en poder. Cada día fue un paso hacia una existencia más rica y significativa, un paso más hacia una comunidad más fuerte y un futuro más brillante para aquellos que siguieron en la oscuridad. El nombre de la organización, Caminos de Luz, evocaba un sentido de guía y protección, un faro para aquellos que enfrentaron tormentas similares. Grace sabía que la travesía de curación debía ser colectiva. En su camino había aprendido que su fortaleza podía servir como un ancla para otros, y que juntos podían construir caminos hacia una riqueza emocional y espiritual que nadie podría arrebatarles. En las semanas siguientes, Grace y Teresa trabajaron incansablemente para establecer las bases del fondo. Se reunieron con sobrevivientes de abusos similares, escuchando sus historias, compartiendo lágrimas y risas, y generando una red de apoyo que abarcaba mucho más allá de su pequeña comunidad. Rebecca, una víctima de un abuso financiero similar, era una de las participantes más activas. Su relato personal de haber perdido todo a manos de un socio de negocios deshonesto resonó en Grace, recordándole una vez más por qué su lucha debía continuar.
Cada encuentro servía no solo para intercambiar experiencias, sino también para sentar las bases de un cambio verdaderamente significante. Las reuniones se realizaban en el viejo salón comunitario restaurado cuyos muros resonaban con el eco de determinación de aquellos dispuestos a luchar por la justicia. Era un lugar donde las cicatrices se convertían en himnos de superación y donde las lágrimas se transformaban en semillas de futuros florecientes. Grace comenzó a notar cómo su misión también afectaba a su hijo Matthew. Sus visitas al centro eran cada vez más frecuentes, y su interés en las actividades señalaba una reconciliación tácita con su propio pasado. Matthew admiraba la resiliencia de las personas que asistían, y eventualmente levantó la mano durante una de las sesiones para compartir cómo había sido víctima de las manipulaciones de la codicia, reconociéndola tanto en los otros como en sí mismo. Fue un momento de vulnerabilidad que permitió a Grace vislumbrar un potencial para el perdón y la redención. Las semillas de una relación restaurada comenzaban a brotar. Grace y Matthew aprovecharon este tiempo para redescubrirse no solo como madre e hijo, sino como individuos marcados por un dolor conjunto que decidieron no dejar que los definiera. La curación se tornaba tangible en pequeñas acciones, en sus conversaciones sobre lo sucedido y en cómo podían juntos reconstruir sus vidas desde las ruinas. Con la organización en auge, se propusieron establecer un programa de educación financiera para fortalecer la autonomía de las personas en su comunidad. Se ofrecieron talleres sobre cómo protegerse de fraudes, cómo manejar el dinero de manera segura y la importancia de conocer sus derechos legales. Era crucial que cada persona tuviera las herramientas necesarias para prevenir ser víctima de nuevo. Grace se comprometió a dar una charla inaugural donde hablaría sobre su viaje no desde el miedo, sino desde el empoderamiento que vio crecer en cada uno de esos hombres y mujeres valientes que encontró en su camino. El efecto fue casi inmediato. La comunidad comenzó a reorganizarse a sí misma, como un núcleo inquebrantable, reflejando los cambios internos que Grace había experimentado. Era evidente que aunque el dolor compartido les había reunido, no sería el dolor lo que los definiría, sino su capacidad de superación. Aunque los senderos de la reparación eran largos y sinuosos, Grace sabía que no avanzaría sola. Sus vecinos, quienes antes solo le eran conocidos ahora, se habían convertido en amigos aliados en la batalla contra las injusticias, y juntos se aferraban al compromiso de reconvenir sus vidas en monumentos de fortaleza y esperanza. Así, con cada paso firme y determinado, Grace siguió caminando hacia un futuro donde la oscuridad sería solo un recuerdo distante. Sus acciones no eran solo una respuesta a lo que había perdido, sino una forma de regalar a los demás la luz que había encontrado. Este legado de curación y justicia prometía ser la historia que contaría, la que resonaría mucho después de que sus propias palabras se hubieran desvanecido. En la ceremonia de inauguración del Fondo de Apoyo, el ambiente estaba cargado de una mezcla de emoción y un sentido profundo de validación. Grace, ya no la víctima silenciosa de un fraude devastador, emergió como un emblema de resiliencia y recuperación. La comunidad, esa misma que había compartido el dolor y la superación a su lado, se reunió en torno a ella no solo para celebrar la creación de este fondo, sino para honrar a una mujer cuya valentía les había inspirado a enfrentar sus propios demonios. Cada rostro en la multitud reflejaba una historia única de lucha y perseverancia. Había quienes aún cargaban con cicatrices invisibles para el ojo inexperto, pero profundamente comprendidas por aquellos que habían pasado por experiencias similares. Y ahí, en ese escenario improvisado, Grace se alzó no como una simple benefactora, sino como una fuerza imparable de cambio. Las conexiones forjadas a través del dolor mutuo ahora daban paso a una comunidad vibrante, lista para sanar conjuntamente en vez de encerrarse en la amargura de las experiencias pasadas. Mientras Grace subía al podio, el susurro de expectación recorría la audiencia. Su sonrisa tranquila calmó el murmullo, y al inicio de su discurso, un silencio solemne se asentó. «Esta historia no es solo mía», comenzó su voz firme, resonando en cada rincón del lugar. «Es nuestra. Es una prueba viviente de que incluso en nuestros días más oscuros, podemos encontrar la luz necesaria para construir algo hermoso». Con cada palabra, Grace revivía su viaje no con ojos de víctima, sino con el orgullo de una guerrera que había transformado su dolor en propósito.
La ceremonia fue en muchos sentidos un homenaje a la fortaleza colectiva de todos aquellos presentes, una celebración que trascendía el sufrimiento individual para convertirse en un manifiesto de esperanza compartida. Y aunque aquel acto conmemorativo fue un testimonio de las luchas superadas, también marcó un nuevo comienzo. El fondo de apoyo no era únicamente un recurso financiero, era un símbolo de que nadie tendría que caminar solo por el traicionero sendero que es el abuso financiero. Las historias a menudo susurradas en pasillos oscuros ahora resonarían con orgullo, empoderando a otros a alzar sus voces y reclamar su derecho a la justicia. Cuando Grace finalizó su discurso, la ovación fue inmediata y el aplauso parecía estar imbuido de todas las emociones que palabras solas no podían transmitir. Sus esfuerzos reconocidos oficialmente reflejaban las profundas lecciones aprendidas en su propia experiencia. Haber encontrado en su comunidad un aliado para la batalla interna transformó aquel viaje de resistencia en una celebración auténtica de vida. La ceremonia, enclavada en una atmósfera casi palpable de solidaridad, terminó con un renovado compromiso de todos los asistentes: cuidar del vecino, repartir el peso de las injusticias y fomentar construcciones comunitarias fuertes alrededor de la verdad y la transparencia. Porque, como Grace había demostrado, la verdadera justicia no reside solo en la retribución, sino en la restauración de la dignidad y el valor humano. Finalmente, cuando la última luz de la tarde se desvaneció y la multitud comenzó a dispersarse, quedaba claro que este día no solo marcaba el nacimiento de una iniciativa filantrópica, sino el amanecer de una nueva era de fortaleza y unión comunitaria. Fue en estos pequeños momentos rebosantes de autenticidad y propósito donde se encontró la verdadera esencia del perdón y la paz, forjadas desde las raíces profundas del coraje compartido. Mientras las sombras de la tarde se desvanecen, Grace se encuentra en el jardín de su casa, un santuario que durante mucho tiempo fue un testimonio silencioso de las batallas de la vida. Allí, rodeada de las plantas que alguna vez compartió con William, encuentra un espacio para la reflexión, un rincón de paz, donde el pasado se encuentra con el presente en una danza sutil de memorias. El mundo exterior, con sus vendavales de traiciones y prejuicios, parece desvanecerse en la brisa suave, dejando solo la sensación de las hojas susurrantes y los recuerdos que emanan de cada rincón verde. La figura de Grace, aunque marcada por las experiencias recientes, irradia una fuerza interna que ha crecido desde las raíces de la adversidad. Las cicatrices de la traición han dejado surcos profundos en su corazón, pero a través del prisma de su dolor, ella ha vislumbrado un futuro renovado. En esta calma, sus pensamientos la llevan a un entendimiento profundo del perdón, un término que resuena con complejidad en el eco de sus experiencias. El perdón, se da cuenta, no es necesariamente redención para quienes fallaron, sino una liberación personal del peso emocional que amenaza con nublar cada nuevo día. El jardín se convierte en su maestro, enseñándole que el crecimiento a menudo surge del terreno más inhóspito. Las lecciones de la naturaleza le recuerdan que el sol siempre sigue a la tormenta, que incluso el invierno más severo da paso a una primavera exuberante. Esta sabiduría, que emana más fuerte que cualquier consejo humano, la guía a medida que se mueve hacia adelante, hacia una vida que promete más que sobrevivir, florecer. En el proceso de reconexión con su yo interior, las sombras del pasado ya no parecen tan intimidantes. William, aunque físicamente ausente, está más presente que nunca en sus reflejos. Su memoria no es un mero recuerdo, sino un faro de resiliencia, inspirándola a mantener la frente alta y el espíritu indomable. En esas luces y sombras del ocaso, Grace halla en sus pensamientos compartidos con William la guía necesaria para seguir escalando las montañas emocionales que todavía pueden alzarse ante ella. Con cada momento de introspección, Grace afirma su compromiso de no quedarse varada en el dolor, sino avanzar sin vacilar hacia nuevas aventuras. La comunidad que la rodea, ahora solidificada por el apoyo y la camaradería, representa un nuevo tipo de familia, uno unido por el propósito compartido y la lucha común. Esta red no está basada en traiciones ocultas, sino en la transparencia y el apoyo mutuo. Y así Grace se compromete no solo a sanar, sino a florecer dentro de esta nueva dinámica comunitaria. La sanación, reflexiona Grace, es un viaje no solo hacia la reparación de lo que se ha perdido, sino hacia la construcción de una más amplia y profunda comprensión de uno mismo.
Cada lágrima que ha derramado ha regado la tierra fértil donde siembra sus nuevas aspiraciones. Aspiraciones que ya no son meramente sueños lejanos, sino metas tangibles, imbuidas con la sabiduría obtenida de su viaje. Y como las últimas luces del día se disuelven en un horizonte de esperanza, Grace se encuentra contemplando no solo el presente, sino el potencial del futuro. Ya no está restringida por las cadenas del pasado, sino liberada por la fuerza de su espíritu y la claridad de su visión. La vida con sus altibajos, sus risas persistentes y sus dolorosas lecciones se alza ante ella, no como una serie de eventos que deben ser meramente soportados, sino como una sinfonía rica en posibilidad y promesa. Así es como Grace, en su jardín, maravillosamente transformador, se prepara para abrazar cada nuevo día. En cada rosa que florece, en cada nube que pasa, ve reflejada su propia capacidad de renacer. Con determinación y valentía, renovada su historia se convierte en una inspiración, un testimonio del poder de la redención personal y la incesante búsqueda de la paz interior. Aquí la reconciliación entre lo que fue y lo que puede ser no es una mera posibilidad, sino una realidad forjada por el coraje de una mujer que ha decidido por fin vivir para ella misma y para los días resplandecientes que aún están por llegar. Y entonces, como una seda desgarrada que encuentra su forma nuevamente, se despliega el último acto de esta epopeya emocional. En la penumbra de una sala vacía, los ecos del pasado se disipan dejando una serenidad que pesa más que el mismo aire. Así como el vidrio roto, que una vez fue el reflejo fragmentado de traiciones y lágrimas, se transforma una obra de arte forjada por las manos del tiempo. Jessica y sus conspiradores caen no con el estruendo de un mundo fracturado, sino con la inquietante suavidad de un edificio que se derrumba en cámara lenta. La soledad se convierte en su única compañía, una sombra que insiste en recordarle sus acciones con un frío abrazo. Se quedan solos sin más voces que resuenen que las de sus propios errores, enfrentando las paredes que alguna vez prometieron protecciones vacías. Mientras tanto, en un rincón transformado de este vasto teatro de la vida, Grace se erige no como una vencedora con voz tronante, sino como una soberana del silencio. Allí, en su jardín recién renacido, ya no busca victorias vociferantes, sino la paz que reside en la tranquilidad de un día ordinario. El poder yace en su consentimiento de no ser quien reclame cualquier estrépito, sino simplemente quien existe en armonía. Y tú, espectador silencioso de esta trama enredada en tu corazón, resuena una pregunta como el susurro de una brisa astuta. ¿Podrías tú, armado con la misma paciencia, haber esperado tanto, haber languidecido en la quietud, mientras las olas de la verdad reclamaban su territorio? ¿Cómo enfrentarías la tentación de gritar cuando la injusticia golpea? ¿Podrías sencillamente esperar confiando en que el tiempo con su ritmo implacable devolverá el equilibrio? En este fin, que no es un final sino un nuevo inicio, no encontrarás moralejas relucientes que guíen tus pasos como faros en la niebla, porque algunas historias no son relatos que concluyen, son espacios sagrados donde se siembra la semilla de la introspección. Esos finales sin fanfarrias son susurros del alma, espacios vacíos que invitan a contemplar no solo lo que fue, sino lo que podría ser. Los objetos caídos y abandonados, las voces amortiguadas de quienes cometieron su propio juicio, todo esto se convierte en una alfombra extendida sobre la que Grace podrá caminar con firmeza. El anillo yace quieto sobre el suelo, un recordatorio tácito de promesas traicionadas y lealtades revertidas, mientras una luz nueva bendice a la figura que se aleja, una figura que ha encontrado su poder en la transformación silente. Ella no ha perdonado por completo, porque a veces en la ausencia de palabras se erige el poder más grande, el de seguir adelante. No han sido las decisiones ni las acciones lo que la han definido, sino la respuesta a ellas. Porque en el silencio florece su reino, un paraíso tranquilo, donde el viento lleva consigo el aroma de lo que una vez fue y lo convierte en el aliento de lo que está por venir. Y tú ahora, frente a tu propio eco, ¿qué aprenderás de esta sinfonía de luces y sombras? Porque a final de cuentas, algunos finales no claman grandemente su llegada. Son el murmullo de las hojas caídas, las promesas apagadas y el susurro sereno de que pese a todo la vida continúa.